Bienvenidos a la edición número 100 de ULPAM TV. Cumplimos 100 programas con un mismo objetivo: acercar las actividades del ámbito universitario a la comunidad pampeana. Hoy en nuestro programa repasamos lo sucedido en las jornadas institucionales para la discusión del Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Universidad Nacional de La Pampa. Mónica Molina entrevista en piso a la abogada y docente Lucía Colombato, que nos cuenta sobre los ejes centrales de su libro El derecho humano a los patrimonios culturales, perteneciente a la colección de libros académicos de interés regional de la editorial de la ULPAM, y los informes sobre la jornada de Universidad de Puertas Abiertas y la capacitación El estudiante con discapacidad visual en la clase, que organiza la Secretaría de Bienestar Universitario en General Pico. Se realizaron en Santa Rosa y General Pico las jornadas institucionales para la discusión en el ámbito universitario del Plan Estratégico y del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Universidad Nacional de La Pampa. La convocatoria tuvo una amplia participación donde estudiantes, docentes, no docentes y graduados discutieron el documento que tendrá vital importancia en la vida institucional. Es un espacio participativo, es importante porque hay una vinculación entre los distintos sectores, entre las distintas áreas, en nuestro caso había mucha gente, investigadores y gente que está o que pertenece, digamos, a las secretarías de investigación y posgrado de las distintas unidades académicas, y creo que es muy interesante el intercambio sobre puntos, digamos, que cruzan a todos o que son transversales. Notamos una gran participación, al igual que antes. Lo importante es que se plantee el ámbito de debate y de consenso en tantos aspectos, ¿no? En el transcurso de este periodo, también nuestros docentes y todos aquellos que integran los cuerpos de gestión de la universidad y tanto de las unidades académicas, es como que es un ejercicio muy valioso el hacer este tipo de encuentros y de puestas en común para, en definitiva, elaborar planteos a futuro, ¿no es cierto? Nosotros estamos participando en el área de investigación, innovación y vinculación tecnológica. Fue objetivo por objetivo, se fue trabajando sobre los mismos. En realidad no se modificaron demasiado, pero sí existieron algunos agregados, digamos, respecto a los mismos objetivos pertenecientes a ese área, ¿no es cierto? Como estudiante de la Universidad Nacional de La Pampa me parece indispensable que podamos participar de estas jornadas, que podamos discutir, que podamos plantear cuáles son los problemas que tenemos y cuáles son las cosas buenas que tiene la universidad, y sobre todo me parece buenísimo poder discutirlo par a par con docentes, con autoridades, con funcionarios y funcionarias de la universidad. Como toda institución es fundamental que se piense hacia dónde quiere ir y cómo quiere llegar a ese lugar. Me parece que un plan de desarrollo es importantísimo para ver cómo queremos llegar hacia una mejor universidad, una universidad más abierta, más inclusiva, con diferentes perspectivas que la transversalicen diferentes situaciones. Y sobre todo para mí la planificación es fundamental para ver hacia dónde vamos y si nos equivocamos, ver en dónde nos equivocamos, ver qué es lo que salió mal, qué fue de los objetivos que cumplimos o que nos propusimos que no pudimos cumplir. Bueno, ¿por qué no lo pudimos hacer? ¿Qué fue lo que falló? Me parece que planificar es fundamental para avanzar con pasos firmes y en el momento de que hay momentos que se complica la situación, saber en dónde está el problema y poder resolverlo.
formar parte de una decisión institucional de proyectar la universidad en los próximos 5 años y estar presente para tener la mirada del trabajador de apoyo académico, que es el no docente, y hacer los aportes que correspondan. Que se pueda dar la oportunidad como institución de pensarse a largo plazo. Digamos, estos son proyectos que siempre se piensan a 5 años, que se vienen trabajando desde otros planes estratégicos anteriores, y lo importante es evaluar lo que se hizo respecto al plan estratégico anterior y proyectar el que viene en función de lo que falta y en función de las cosas nuevas que van surgiendo. Es importante planificar todo lo que tiene que ver con lo que acontece en lo cotidiano de la universidad y sobre todo darle lugar a los diferentes actores que tiene la universidad a debatir sobre estas líneas que son de gestión y que son independientes de quién esté en el Consejo Superior o quienes tengan la mayoría y demás, ¿no? Me parece que son líneas de acción que deben continuarse más allá de los cambios que puedan producirse. Y me parece que incluir a todos los actores también es importante porque suma a la visión, a una visión más holística de todos, ¿no? Para saber hacia dónde va la universidad, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere lograr, ¿sí? Cómo insertarse dentro de la provincia y dentro del contexto nacional, cuáles son las necesidades, hacer una evaluación de lo que se tiene. Me parece importante para saber cómo llegar a los diferentes objetivos o metas que tiene la universidad. Es un espacio participativo y sobre la base de esa participación se puede planificar y atender las demandas, atender todas las demandas que se plantean desde todos los claustros. Hoy están representados todos los claustros, cosa que es muy importante y hace mucho bien a la salud de la democracia universitaria. Esto deberíamos hacerlo permanentemente. De hecho, hay muchos canales donde discutimos este tipo de cosas de manera permanente y hoy en el plan estratégico se discuten sobre la instauración de esas posiciones de debate permanente que sean institucionales. Y bueno, eso para nosotros es muy valioso, porque nosotros como graduados no pertenecemos específicamente a la academia, pertenecemos a un claustro que está por fuera de la facultad, pero somos parte del gobierno. Entonces, todos esos espacios de discusión y de aporte para el graduado son importantes. Nosotros participamos también en la Comisión de Extensión porque creo que es también un ámbito natural donde nosotros tenemos mucho que hacer y que decir permanentemente. Entonces, ahí hemos planteado puntualmente hay un apoyo a un planteo que hace el plan, que es de que todas las facultades, todas las unidades, incluida la universidad, tengan sus áreas, planes, secretarías de extensión. El derecho humano a los patrimonios culturales, avances, frenos y retos de su consolidación desde La Pampa es un texto de la colección Libros Académicos de Interés Regional de la abogada Lucía Colombato. La autora partió de dos interrogantes. ¿Por qué pensar los patrimonios culturales desde la perspectiva de los derechos humanos? ¿Y para qué pensarlos desde ese lugar? La cultura, la identidad, la autonomía y el territorio son dimensiones que implican nuevas formas de pensar los derechos humanos desde la práctica y una concepción alternativa de la propiedad, poniendo en discusión la regulación tradicional.
Bueno, vamos a profundizar en esta entrevista con Lucía Colombato. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bien, Mónica, ¿cómo estás? Decía que íbamos a profundizar acerca de los patrimonios culturales, pero desde un punto de vista mirando qué significa como derecho humano, ¿no? Y un poco la pregunta es, ¿qué son primero el patrimonio cultural o culturales, como vos lo definís en tu texto? Bueno, la idea de patrimonio cultural es una idea que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en unas miradas más tradicionales ha estado siempre vinculado a una idea de identidad nacional y entonces ha tenido un contenido fuertemente estatal como política cultural para marcar una identidad nacional uniforme, digamos, propia de estos estados nacionales. Nosotros nos gusta llamarles patrimonios culturales en plural, porque sostenemos otra concepción del patrimonio cultural que involucra muchísimos bienes, no solamente los bienes arquitectónicos, ¿bien?, o las fechas patrias, sino los productos culturales de las distintas sociedades. Y en este sentido siempre aparece como un campo de disputas, digamos, ¿no?, y de tensiones sobre la identidad y el pasado. Hay disputas ideológicas, sin duda, sobre una concepción y otras, ¿no?, que se ponen en juego. Exactamente. El patrimonio cultural se ha comportado históricamente como un fuerte dispositivo a través del cual los sectores hegemónicos han podido monopolizar, digamos, mediante distintas políticas de incorporación o de segregación de determinados bienes y prácticas culturales, qué es lo que se entiende por ser argentino, ser pampeano, o lo que fuera en cualquier otro lugar del mundo, y siempre hay otros grupos que pugnan por significarse a sí mismos y sus identidades al interior de estos conceptos y del discurso patrimonial. ¿Por qué pensarlo desde los derechos humanos? Bueno, allí hay varias cuestiones. Por un lado, esto es una cosa que yo me he preguntado desde que trabajo el tema. Por un lado, porque es así como lo han reivindicado los diversos movimientos sociales, por ejemplo, los de los pueblos indígenas. Han reivindicado el patrimonio cultural como un derecho humano. Y por otro lado, porque pensar a los patrimonios culturales en clave de derechos humanos nos permite reflexionar sobre cuál es el sentido de la conservación patrimonial, es decir, para qué conservamos el patrimonio cultural y darle otro significado. Para mí y para quienes integramos la Asociación de Patrimonio, por ejemplo, que son personas con las que yo investigo y trabajo, los patrimonios culturales deben servir para mejorar nuestra calidad de vida, para trabajar sobre las desigualdades sociales y también para producir medidas de reparación simbólica que operen en el plano de la memoria y de los sentidos. Bueno, esta es una dimensión que tal vez sea la menos explorada, ¿no?, desde el punto de vista de comprender qué son los patrimonios culturales. Y en ese sentido esto también sucede porque los derechos culturales en general son un poco como la cenicienta de los estudios sobre los derechos humanos. Digamos, aún más olvidados que los derechos económicos y sociales, los derechos culturales han sido poco explorados y poco analizados y también poco defendidos. Cuando leía algunos tramos de tu texto, del libro que después vamos a decir, o vos vas a decir bien el nombre, la denominación que le pusiste a este texto, que es parte de tu tesis, observaba esto, la importancia o hacer un aporte a las políticas públicas con respecto a los patrimonios culturales, ¿no?, desde esta experiencia que ustedes vienen haciendo de la asociación. Sí, y esto tiene que ver con que nosotros pensamos que los derechos colectivos, entre los que se encuentra lo que llamamos el derecho a los patrimonios culturales, no se garantizan exclusivamente con leyes, porque en realidad leyes hay muchísimas de protección del patrimonio, pero son derechos que por sus características de ser colectivos, de ser construcciones sociales que se van construyendo relacionalmente entre diferentes grupos, requieren fundamentalmente de garantías políticas y sociales, y en este sentido las políticas públicas operan como garantías.
Haciendo de, por lo menos de garantizar ese acceso a los bienes patrimoniales, al patrimonio cultural, digamos. Sí, acceso que no significa poder visitar un museo, digamos, no es que todos tengamos el derecho a visitar tal o cual bien cultural, es que podamos participar en los procesos de selección de qué se considera y qué no se considera patrimonio cultural. Esa es la clave del acceso, digamos. Claro, porque puede entenderse como lo anterior y quedar ligado a lo estatal, netamente, ¿no? Exactamente. Una cuestión que me pareció muy interesante, esto de verlo como un potencial emancipador, ¿no? Sí. Me parecía que era un concepto interesante también al respecto. Nosotros pensamos que con los patrimonios culturales, el patrimonio cultural como política de la modernidad, tiene en sí mismo esa tensión entre regulación y emancipación social, ¿no? Propia de la modernidad occidental. Y el patrimonio cultural como política cultural hegemónica ha estado muy ligado a proteger determinados saberes, la arquitectura, la ciencia, las artes entendidas como las artes clásicas europeas. Entonces, pensar los patrimonios culturales como derechos humanos y abrir la participación a otros grupos puede contribuir a explotar este potencial emancipador en el sentido de visibilizar los productos culturales y visibilizar a los sujetos que han producido esos bienes y prácticas culturales que han estado tradicionalmente excluidos del discurso patrimonial. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por todo este aporte que tiene que ver con los patrimonios culturales. Seguramente en algún otro momento vamos a seguir indagando, explorando sobre esta dimensión que tiene toda la riqueza cultural y la identidad. Así que muchísimas gracias por haber estado en Ulpan TV. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Nosotros continuamos en Ulpan TV.